entrar en el tema del día de hoy. Amén. Amén, hermanos. Bien, pues como ya vio usted ahí en la pantalla el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, hermanos? No los escucho. El hijo pródigo, ¿verdad? Y quizás usted ya ha escuchado muchas veces del hijo pródigo, como yo también ya he escuchado muchas veces del hijo pródigo, pero el Señor nos quiere hablar en esta hora, ¿verdad? Y nos quiere revelar algunos otros aspectos que a lo mejor en otra instancia no habíamos percibido. Este tema me lo dio el Señor el día viernes que venimos a la oración. Y me llama mucho la atención porque el Señor me está dando temas, ¿verdad? Que como hemos venido hablando cada 8 días, me dio 3 temas en esta semana. Número 1, que hablara de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Número 1, de arrepentimiento. Número 2, dice, donde habla acerca de que fórzalos a entrar. Arrepentimiento y luego fórzalos a entrar. No quieren venir a la iglesia, oblígalos a venir a la iglesia. Entonces está hablando de la salvación, hermano. Dice, fórzalos a entrar. Y el viernes que estaba yo ahí, me pone el hijo pródigo. Pero en el contexto del reino de Dios, hermano. Porque el Señor siempre habla, ¿verdad? Con parábolas. En la Biblia sí nos hemos percatado. Y estas parábolas nos enseñan, muchas de ellas, acerca del reino de Dios. Y el hijo pródigo tiene que ver con lo mismo. Entonces yo quisiera que entráramos de lleno al hijo pródigo. Este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 15. No vaya ahí, yo se lo voy a leer y ahí Eric lo va a estar pasando en la pantalla. Y vamos a leer el pasaje del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios, parábola del hijo pródigo. También dijo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía ese hombre, hermanos? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre, hermanos? Les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabes qué, hermano? En la casa del Padre hay abundancia de pan. Yo no sé qué hacen todos los hermanos mendigando allá afuera pan. Si aquí en la casa del Padre hay abundancia de pan. ¿Sí me estás escuchando? Y ahorita vamos a empezar a desarrollar ¿cuántos hijos había con el Padre, hermano? 2. Uno que se quedó con él y otro que se fue. Pero hoy vamos a aprender acerca de la situación de los 2, tanto del que se quedó como del que se fue. Y muchos de los que se van, ¿qué creen que andan haciendo allá afuera, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Andan mendigando pan, hermano, por no estar en la casa de su Padre. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque mi hijo, ¿cómo estaba, hermano? ¿Cómo están los que están apartados del Señor, hermano? Están muertos. Porque mi hijo muerto era ya
revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces habla del reino de los cielos y habla de los que se apartan del reino de los cielos, hermano. ¿Y cómo están los que se apartan del reino de los cielos? Están muertos y están perdidos, hermano. Y no estoy hablando del tema, ¿verdad? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? No, simple y sencillamente estoy leyendo la Escritura. Que los que están en la casa del Padre, están con el Padre, tienen vida y están seguros. Pero los que están fuera, están muertos y están perdidos. Pero pertenecían al Padre. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con las rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amén. Entonces estamos hablando aquí acerca de dos hijos, dos clases de hijos. Pero los dos originalmente estaban con el Padre, estaban en la casa del Padre, hermano. Y entonces ahí es donde viene lo interesante, el rol de cada uno de los hijos, tanto el que se quedó en la casa del Padre como el que estaba en la casa del Padre y decidió irse. Así es que vamos adelante, hermanos. La palabra pródigo se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Los que despilfarran, ¿verdad?, todo lo que el Padre les da. Y aquí, ¿verdad?, no pueden ustedes decir es que no hemos recibido nada, porque cada domingo y cada martes recibimos abundancia de palabra. ¿Y qué es lo que hace el hijo pródigo? Va allá y la desperdicia, ¿verdad?, andando en otros caminos que no son los caminos de Dios. Entonces el hijo pródigo se refiere a alguien que se gasta lo que tiene en cosas inútiles. El Señor Jesús hace uso de las parábolas para enseñarnos acerca del reino de los cielos. En este caso nos muestra que el Padre es Dios y los hijos cada uno de nosotros. Y yo le pido, ¿verdad?, que a través del desarrollo de la prédica usted se vaya identificando cuál hijo es, el que se quedó o el que se fue. Ambos hijos estaban en la casa del Padre. Uno decide permanecer al lado de su padre y el otro, por su propia voluntad, decide apartarse del Padre. Y para eso está escrito, ¿verdad? ¿Cuántas veces se lo he repetido? ¿Para qué están escritas estas cosas, hermanos? Para nuestra enseñanza, para que usted y yo podamos aprender lo que Dios nos quiere decir. Avanzo. En el versículo 13 dice, no muchos días después, ¿verdad?, que le pidió la herencia, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo con los bienes? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, si nosotros nos apartamos del Señor, hermanos, vamos a padecer una gran necesidad, hermano. Y de hecho algunos ya la están padeciendo, hermano. Y ahí la importancia de esta parábola, porque más adelante vamos a ver que ese hijo, ¿verdad?, aunque se apartó, reaccionó. Avanzo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea que apartados del Padre, hermanos, nada podemos hacer. Jesucristo lo dijo, apartados de mí, nada puedes hacer. Te vas a perder, vas a pasar por pruebas. Porque aquí lo leemos de corrido rápidamente, pero si nos ponemos a analizar, hace que vino una gran hambre y comenzó a faltarle.
¿Y qué se siente cuando empiezan a faltar las cosas, hermano? ¿Cómo se siente usted? Frustrado, triste, decepcionado. Su fe, ¿verdad? Como que se empieza a tambalear. Si Dios me ha prometido que no me iba a faltar nada. Pero eso es estando en la casa del Padre. Allá afuera es donde viene la tribulación. Versículo 17. Se fue, se apartó, vivió perdidamente, se gastó todo, lo mandaron ahí a apacentar a los cerdos, tenía una gran hambre al grado de que quería comerse lo que estaban comiendo los cerdos, hermano. ¿Usted se puede imaginar ese grado de hambre? ¿Alguna vez ha estado usted así? Que tenga una hambre tal que diga, híjole, se me antoja eso que está comiendo el perrito. ¿Sí ha llegado a ese extremo? No, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Pero si usted se aparta, Dios lo va a llevar a ese punto. ¿Por qué? Porque usted solito se apartó de la casa del Padre. Pero dice que el versículo 17, ¿qué pasó con él? Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos tus jornaleros. Y esa palabra es la que declaramos para nuestros hermanos, ¿verdad? Que vuelvan en sí en el nombre de Jesús. Y que digan, ¿verdad? Es que hago yo acá afuera padeciendo de pan, pereciendo de hambre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que ellos puedan volver en sí y que digan, me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces ahí estamos viendo que el hijo pródigo número 1 volvió en sí y número 2, había arrepentimiento en él, hermano. Y fíjate cuál era su sentir del hijo. Dice, voy a regresar a mi padre, le voy a pedir perdón, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces cuando alguien se aparta, ¿verdad? Y padece, él sabe que ya no tiene la condición, que sigue siendo hijo, pero él sabe que ya no tiene la condición de hijo por todo lo que ha hecho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El término volver en sí, hermanos, ¿verdad? Cuando dijo volviendo en sí, tiene un profundo significado bíblico. Esta expresión se utiliza para descubrir una experiencia de despertar espiritual. ¿Qué le pasó a él estando ahí queriendo comer las algarrobas, hermano? Un despertar espiritual. Y toma de conciencia. Es decir, que estando ahí en la inmundicia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo su conciencia? ¿Qué haces aquí? Y he aprendido últimamente que la conciencia, ¿sabe de qué está formada la conciencia, hermano? De la obediencia y de los principios y valores. Entonces ahí toma muchísima importancia cuando dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y vamos a ver más adelante por qué regresó él, porque su conciencia, esos principios y esos valores que aprendió en la casa del Padre, ¿verdad?, le hicieron reflexionar. Al comprender el significado de este concepto podemos encontrar una valiosa lección sobre la necesidad de reconocer nuestros errores y buscar la restauración y el perdón. Él estuvo en la casa del Padre, él lo escuchó al Padre, él vivió con el Padre, escuchó las palabras del Padre. Las palabras del Padre estaban en él. Pero lamentablemente la gente tiene que llegar hasta tocar fondo, ¿verdad? Como conocemos nosotros, como decimos, pues tiene que tocar fondo para que entonces pueda su conciencia decirle, ¿qué haces aquí? Si en la casa de tu Padre hay abundancia de pan, ¿por qué estás aquí mendigando? Entonces, eso es lo que tiene que suceder, hermano. Pero es muy triste, ¿verdad?, que tengan que pasar por necesidad, por tantas cosas para reaccionar y decir, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi Padre es donde está el pan. En la casa de mi Padre es donde hay plenitud de gozo. En la presencia de mi Padre hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. ¿Dónde? En la casa de su Padre.
versículo 28, ¿verdad? Él volvió en sí, y el versículo 20 dice, y levantándose, hermano, o sea, puso ¿qué? Acción. No nada más se quedó en, ya con mi padre, sino que puso ¿qué? Acción. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él sabía que ya no era digno de ser llamado hijo del Padre. Pero lo que no sabía y no se imaginaba es que el Padre, nuestro Dios, es un Dios de amor. Y cuando él pensaba que lo iba a hacer como uno de sus jornaleros, él dice que corrió, lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el pensamiento del hijo pródigo. Mira, ya me aparté, ya hice esto, ya hice aquello, ya no soy digno de ser llamado hijo del Padre. Y el día de ayer estuvo allí el hermano Carlos Toscano, que nos esté viendo. ¿Sí lo conocen al mariachi, Carlos Toscano? Y siempre que lo veo le digo, oye, canta la de los pañuelos blancos. Y nunca me complace y ayer la cantó. Y esa canción de los pañuelos blancos habla precisamente del hijo pródigo, de un hombre que se fue a vivir y abandonó al padre y se fue, pero después se arrepintió y le mandó una carta al padre diciéndole, padre, si te llega esta carta quiero decir de que estoy arrepentido, perdóname, quiero volver a casa. Y en señal de que tú me dices que sí, pon un pañuelo blanco ahí en el árbol que está enfrente de la casa, para que yo al verlo de lejos, pues yo sepa si me has perdonado o no me has perdonado. Si veo el pañuelo blanco, pues es señal de que tú me has perdonado. Y si no veo el pañuelo blanco, pues me seguiré de largo y seguiré sufriendo, alejado del Padre. Y dice que cuando iba llegando el hijo, a lo lejos vio el árbol, lleno de pañuelos blancos, hermano. En señal de que el Padre lo esperaba con los brazos abiertos. Y ese Padre es nuestro Padre. Así es que ahora que vayas a tu casa, le digas a tus familiares, Dios, el Padre te está esperando, con los brazos abiertos. Ya no sufras, dile, ya no padezcas. ¿Qué necesidad tienes si el Padre te está esperando con los brazos abiertos? Entonces corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo cree que se sienten todos aquellos que están apartados del Padre? No se sienten dignos. Y ese es un engaño del enemigo, hermano. Pero lo que nosotros les tenemos que transmitir es que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Amén. Versículo 22. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzaos en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿cómo estaba su hijo, hermanos? Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, cuando alguien está alejado del Padre, fuera de la casa del Padre, está perdido, ¿verdad? Está muerto. Y no es hasta que regresa arrepentido, ¿verdad? Entonces que tiene vida. Y entonces el Padre hace fiesta y dice, y comenzaron a regocijarse. Amén. Así es que yo le invito a que venga el martes para que vea a los que van a estar llegando y nos podamos regocijar en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Dígale, sí, Señor. Yo veo aquí a mi familia. En el nombre de Jesús. A ver, le hago una pregunta honesta. Contésteme usted. ¿Está usted alegre del que no ve aquí a su familia? ¿Está alegre? ¿Sí le alegra no ver aquí a su familia? Algunos ni dicen nada, hermano, como dicen, me da igual, pastor. Ya tantas veces le he hablado. Porque el ser humano así es, hermano. Ahorita vamos a ver al otro hijo pródigo, al otro hijo.
Pero mientras que usted y yo nos da igual que venga o que no venga, el Padre lo está esperando con los brazos abiertos. Y ese mismo amor se tiene que manifestar en nosotros. Por eso hemos estado hablando, ¿verdad?, de los dones del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. Y la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo es ¿qué? El amor, hermano. Entonces los primeros que deben de amar a nuestros familiares no es el pastor, sino debo de ser yo. Y el hecho de no ver aquí a mi familiar me debe de causar profunda tristeza. Pero Dios quiere cambiar esa tristeza, ¿en qué dijimos? En gozo y en alegría. Y entonces podamos hacer una fiesta. Amén. Entonces dice, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, hermano. Ahora todo esto nada más es una sombra de lo que va a pasar en el cielo, hermano. Pues ¿quiénes son los que que va el Padre a correr a abrazarlos? Aquellos que se arrepienten, hermano. Aquellos que vuelven en sí. Pues yo qué ando haciendo aquí si yo pertenezco a la casa del Padre. ¿Dónde ando? ¿Qué estoy haciendo? Y van a volver arrepentidos, hermano. ¿Y cuál fue el otro tema que le dije que me puso el Señor para el próximo domingo? El arrepentimiento, hermano. Porque podemos venir aquí muchas veces, pero si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, no va a suceder absolutamente nada. Dios quiere corazones verdaderamente arrepentidos, como este hijo pródigo, que ya no se sienten dignos de ser hijos de Dios, por todo el pecado, por toda la desobediencia. Pero el Padre los está esperando con los brazos abiertos. Amén. Avanzo, amados hermanos. Versículo 28. Entonces hicieron fiesta, ¿verdad? Llegó el hijo y preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué hay fiesta en la casa? Y le dijo el criado: es que tu hijo, tu hermano que estaba desaparecido, regresó. Y se enojó. Entonces ahí viene la actitud del que estaba con el padre. El padre, un padre de amor, y el hijo, en lugar de alegrarse igual que su padre, que fue la primera actitud, dice, entonces ¿qué? Se enojó. Ay, ¿por qué Si es esto, si es lo otro, si es aquello, mira, ¿por qué se enojó? Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo para él. Entonces el hijo, aunque estaba con el padre, aunque estaba en la casa del padre, no había asimilado el amor del padre. Pero le dijo en el versículo 30, pero cuando vine tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cómo venía el hijo pródigo, hermano? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Quebrantado, arrepentido. ¿Y cómo se siente alguien que viene arrepentido y quebrantado y que todavía te sigan diciendo: ese eres esto, eres el otro? Ya suficiente padeció, ¿verdad?, comer con los marranos, como para que todavía nosotros le sigamos diciendo: eres esto, eres lo otro. Lo que necesita la gente es amor, es gracia, es misericordia. Entonces, tanto el que se fue como el que estaba, ¿verdad?, nos enseña que el que se fue se apartó del Padre y padeció. Y el que se quedó, pues no aprendió del corazón del Padre, hermano. Entonces, los que estamos aquí tenemos que aprender lo que Dios ha venido hablando. Que debemos de amar, que debemos ser benignos, bondadosos, pacíficos, etcétera, etcétera. Y termino con el versículo 31. Entonces el padre le dijo al hijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Y cuando tú conoces el corazón de tu Padre, dices, aquí estoy, Señor, porque yo he permanecido contigo, he sido fiel a ti. Y el Padre te dice en esta tarde, mira, todo lo que tengo te pertenece a ti. Y cuando dice todo te pertenece a ti, no pienses en dinero, ¿verdad? Porque luego pensamos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿En qué piensas cuando dices eres heredero de Dios? ¿En qué piensas? ¿En qué piensan, hermanos? Honestamente, ¿en qué piensas? Que eres heredero de Dios. Dices, wow. Pero no se refiere solamente a dinero, sino se refiere a todo lo que es nuestro Padre, hermano. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pues alguien que está apartado del Padre, hermano. Ya estaba con el Padre, pero se apartó. Y mientras se mantenga en esa condición de estar apartado, está muerto y está perdido. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Fíjate cómo nos va llevando el Señor, ¿verdad? Que tenemos que estar orando cada uno por su esposa, por su esposo, por su familia, por sus hijos, hermano. Para que aunque estén apartados, el Señor, ¿verdad?, los haga volver en sí. Y vengan al Señor en arrepentimiento y se entreguen al Señor y todos juntos podamos vivir en la casa del Padre y podamos celebrar en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén, amados? Entonces es algo que nos tiene que mover nuestro corazón, hermano. Le decía yo que el enemigo es muy astuto, ¿verdad? Porque hoy las cosas que mueven el corazón de la gente ya no es tanto la familia, sino más bien otros intereses, hermano. Hay familias que se pelean por herencias, hermano, que se dejan de hablar por dinero. Pero el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Y que volvamos a ese amor donde verdaderamente amábamos a nuestra familia, hermano. ¿Cuántos honestamente, hermanos, han pensado en algún momento en decir, no, ya ni oro por mis hermanos, ya no entienden? El otro hijo, ¿no? ¿Verdad? No levante su mano, pero ¿cuántos han dicho, no entienden? Nunca van a entender. Pero necesitamos manifestarles el amor del Padre. Amén. Vamos a orar y le voy a pedir a mi hermana Mica que prepare los elementos. Hoy es el primer domingo del mes. Y mientras oramos y preparamos los elementos de la Santa Cena, podemos meditar en nuestro corazón. Nosotros que hemos permanecido en la casa del Padre, ¿cómo nos está nuestro corazón? Y los que se han apartado, ¿cómo está su corazón? Amén. En este momento usted piense, ¿cuál de los dos hijos es? Obviamente si está usted aquí es el que está en la casa del Padre. Pero quizás ha tenido la actitud del hijo que estaba en la casa del Padre. Amén. Quizás ha tenido usted esa actitud. Pero hoy es un buen día para decirle, Padre, aquí estoy. Y entiendo que como tú amas, yo también tengo que amar a mis hermanos que están apartados, que están extraviados, que están muertos, que están extraviados, Señor. Pero vamos a orar por ellos, Señor, para que tú, Señor, los hagas volver en sí y puedan venir arrepentidos
a la casa del Padre, a los brazos de su papá. Te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están batallando entre permanecer en tu casa y en las cosas del mundo, Señor. Y los que estamos aquí, Señor, te pedimos que nos des más de tu amor, que nos des más de tu gracia, que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, para que cuando esos hijos pródigos regresen, Señor, podamos gozarnos y alegrarnos y hacer una gran fiesta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú puedes participar de la Santa Cena, ponte de pie y con esa actitud de obediencia y de amor, si tú reconoces que has sido como ese hijo que permaneció en casa, pero que tenía falta de amor, hoy es un buen día para pedirle perdón a Dios. Y si tú eres ese hijo pródigo que andabas allá perdido, extraviado, muerto, hoy es un buen día para venir en arrepentimiento a Dios. En el nombre de Jesús. Así es que les voy a pedir que pasen los elementos y mientras reciben los elementos, medita ahí en tu corazón lo que Dios ha hablado hoy a tu vida. Y habla con Dios ahí. Dile: Padre, aquí estoy. He permanecido a tu lado en tu casa, pero todavía hay mucho trabajo que hacer en mi corazón. Porque cuando veo a un hermano que anda perdido y extraviado, en lugar de ayudarlo y de gozarme, Señor, lo juzgo y lo señalo. Perdóname y ayúdame a manifestar el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Gracias, Señor, porque hoy yo reconozco y entiendo que en tu casa hay abundancia de pan. Y que todos los que permanecemos en tu casa, a tu lado, tú dices que todas las cosas que son tuyas nos pertenecen a nosotros. Te damos gracias, Señor. Y sabemos también, Señor, que por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, tú nos reconcilias, Señor. Así es que en esta tarde queremos recordar, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, habiendo dado gracias, partió el pan, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que sea necesario, en memoria de mí. Señor, antes de participar de tu cuerpo y de tu sangre, nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido como ese hijo pródigo y hemos sido también como el hijo que permaneció en casa. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Participamos de tu cuerpo
tomando el pan. En el nombre de Jesús. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí, todas las veces que la bebieres. La muerte del Señor anunciamos, hasta que Él venga. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, que nos limpia de todo pecado y que nos da sanidad, Señor. Bebamos. Gracias, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Y cuando tú vengas, Señor, queremos ser hallados en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados hermanos? ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Pueden tomar su lugar.